Buenas noches, mi nombre es Steven Tejada y voy a explicar la parte de programación de monitorización de un equipo de quirófano. Lo primero que necesitamos saber es que hicimos dos Arduinos distintos, por lo que hay dos distintos códigos. El primero va a incluir los sensores de TH11, que es para la humedad y la temperatura del ambiente, el MQ7, que es para medir el CO2 en el aire, el fin de carrera, que es para saber que está abierto o cerrada la puerta, y el MLX 90614, que, que nos sirve para medir la temperatura del paciente. Incluimos las librerías respectivas para cada sensor, pero el sensor fin de carrera no necesita una librería en específico. De ahí definimos los pines que vamos a entrar para cada tipo de sensor y definimos si es entrada analógica o digital. Una vez hecho esto, tenemos que crear un objeto para los pines. Eh, por ejemplo, se usa para el DHT y para el sensor MLX 90614. Y de ahí creamos una variable para almacenar el tiempo del informe. De ahí podemos ver el voice setup. Lo que hace es, primero inicia la comunicación serial, en este caso es de 9600 baudios. Luego inicializa los sensores y también las transmisiones en cada pin. Y luego de iniciar las transmisiones también las finaliza. Y en los pines indica si son input o si son output, o si entran o salen. Finalmente, iniciamos el bucle. Este bucle tiene un delay o un retraso de 2 segundos entre cada lectura. Usamos la función float e int para leer los estados en los que se encuentran los sensores y también para las alarmas. De ahí lo que se hace es revisamos si el valor de la temperatura nos está dando errores. En el caso de dar errores, se va a mostrar en la pantalla. Y si no da errores, parametrizamos. Si la temperatura es mayor a 24 y menor a 20, se va a prender la alarma, la primera alarma. Y si la temperatura está entre los rangos definidos, la alarma va a seguir apagada. Lo que hacemos en la siguiente parte es para prender y apagar las alarmas. En el caso de mandar A mayúscula, vamos a prender las alarmas. En el caso de tener A minúscula, vamos a desactivar. Esto nos va a servir en Node-RED para la configuración de los botones para prender y apagar todas las alarmas. Una vez hecho esto, podemos usar la función float para poder ver los valores del sensor MLX 90614. Y una vez hecho esto, ya podemos imprimir los datos. Entonces podemos imprimir los datos de temperatura y humedad del ambiente, el del CO2, si la puerta se encuentra prendida o apagada, los estados de la alarma y por último la temperatura del paciente. Una vez hecho esto, actualizamos, actualizamos el tiempo del informe y le damos un delay de 1000, o lo que sería igual a un paso de un segundo. En el Arduino 2 solo va a ir el sensor Max 3010. Para ello tenemos que incluir las librerías respectivas para que funcione y definimos el periodo en el cual va a estar el informe. En este caso va a ser de un segundo. De ahí declaramos un objeto, en este caso le pusimos el pulse oximeter y luego declaramos una variable que es para almacenar el tiempo del último informe. En este caso lo que sigue es crear el bot setup. Esto va a permitir la comunicación en el sensor con la comunicación serial de 9600 audios. Y creamos un bucle infinito en el caso de que al iniciar la comunicación el sensor falle. Iniciamos el bucle con void loop. Luego, si es que ha pasado el periodo del informe, va a poder imprimir los datos. Imprime la frecuencia, primero la frecuencia cardíaca y luego la saturación de oxígeno. Estos valores están separados como una coma, igual que en el anterior. Y se va a actualizar por el tiempo del último informe. Y luego va a haber un pequeño delay para poder imprimir los datos. Iniciamos la estructura de Node-RED. Como podemos ver, primero al Arduino se le conecta un debug. Lo que nos permite el debug es mostrar todo lo que está sucediendo. Podemos ver que en cada función también hay un debug, pero el que se usa es el primero, que nos va a mostrar todos los datos en el dashboard. Ahí tenemos diversas funciones. La primera función lo que tiene de encargado es clasificar los valores obtenidos en Arduino en si son los valores de temperatura, humedad
en qué estado se encuentra la puerta, el de CO2, la alarma tanto de temperatura como de humedad y por último la temperatura del paciente. Una vez ya clasificados estos valores, lo que hacen las siguientes funciones es clasificar para poder imprimir los valores correctos. Por ejemplo, la selección de temperatura, lo que se encarga es de tomar los valores, por ejemplo, este es el valor 0 y poder imprimirlo. En el caso de que no se reciba ningún valor, va a decir que no está llegando los datos correspondientes. Cada sensor, podemos ver que la función de cada sensor está conectada a otra función y a su respectivo tacómetro en el caso de ser necesario. Lo que hace aquí es parametrizar los valores si son excelentes, buenos o deficientes. En el caso de ser deficiente, luego se va a prender una alarma, en el caso de ser necesario. Como podemos ver, tanto la selección de la alarma de temperatura y de la humedad solo indican si está prendido o está apagado. Abrimos otro puerto correspondiente al segundo Arduino y creamos primero una función 8 que es parecida a la función 1. Lo único que se encarga es de clasificar los datos que vienen correspondiente al Arduino, clasificarlos si es de las pulsaciones del paciente o si es de las pulsaciones del oxígeno. De ahí básicamente, igual que en la otra, se crean nuevas funciones para el sensor. En este caso las pulsaciones del paciente y el nivel de oxígeno. Aquí se puede agrandar para poner igual parámetros para ver si es bueno, deficiente o malo. Y un texto para demostrar qué valores nos están dando. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que crear es una librería que sea capaz de, de permitirnos ingresar imágenes. En la parte superior derecha del dashboard podemos ver que están imágenes y textos. Esta parte se va a acomodar en el layout del dashboard para poder organizarlo de manera correspondiente, poner las imágenes en cada uno de los sensores y qué medidas son las que están tomando y también en qué unidades se encuentran. Por último, en la parte inferior derecha tenemos una prueba de alarmas. Esta prueba de alarmas va a tener un botón de apagado. ¿Esto para qué nos va a servir? En el caso de que estén varios sensores prendidos, no se cumplan las condiciones, para que no esté sonando las alarmas a cada rato en nuestro circuito, aplastar este botón lo único que hace es apagar todas las alarmas. En el caso de que queramos que estas alarmas se vuelvan a encender, solo deberíamos aplastar el botón de encendido. Finalmente ya podemos visualizar el dashboard una vez que nosotros ya lo hemos configurado para que se pueda ver de la manera que nosotros queramos. En este caso, la parte izquierda es correspondiente a la monitorización del quirófano y la parte derecha es con respecto al paciente. Entonces tenemos las imágenes, tenemos un termómetro, la imagen de la humedad, de la puerta para ver si está abierta o cerrada y del CO2 del ambiente. Podemos ver la temperatura, la humedad y la cantidad de CO2 en las medidas que nos están dando y podemos ver en qué estado está, si se encuentra bueno o fuera, bueno, excelente o fuera del rango, y en el caso de la puerta si está abierta o cerrada. Y más a la derecha se encuentran los LED. Cuando estén, cuando está en negro significa que está apagado. En el caso de la puerta, al estar en naranja significa que está abierta la puerta. En el caso de que se enciendan los LED correspondiente a su color, nos va a indicar que los sensores están fuera del rango y que el parámetro no está cumpliendo con los parámetros y que por eso se están encendiendo las alarmas. En la parte del paciente podemos ver qué se está tomando. Se está tomando la temperatura, la oxigenación o la frecuencia cardíaca. En este caso no pusimos alarmas debido a que los sensores no son completamente exactos, entonces no nos iba a dar un valor correspondiente. Lo que se hizo es mostrar los valores del paciente, en qué estados están, si es deficiente, si no hay datos, o si se encuentran en el parámetro adecuado. Y por último, en la parte derecha de todo el dashboard podemos ver los botones. En el caso de querer prender las alarmas correspondientes, le vamos a dar en OFF. En el caso de querer apagarlas, solo tenemos que apretar el botón OFF. Muy buenos días con todos, mi nombre es Alexander Lugacho y yo voy a realizar la parte demostrativa del proyecto de quirófano.
Bien, una vez ya tengamos abierto el Node-RED, procedemos a correr, bueno, primero antes que nada procedemos a ver que nuestros Arduino estén conectados. El COM5, donde va a tener la frecuencia de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno, y el 7 donde van a estar nuestras alarmas. Ya. Entonces, una vez ya tengamos nuestro Node-RED abierto, procedemos a abrir lo que es el dashboard. Como ya vimos en la explicación de la programación, aquí nos sale en tiempo real todos los valores que está tomando. Obviamente que en el de ritmo cardíaco, en el de saturación de oxígeno y en el de temperatura del paciente no van a marcar valores. ¿Por qué? Porque al momento los sensores no están detectando nada. Pero de los que sí podemos observar es de los de temperatura, humedad, estado de la puerta, que debería estar abierto, y el de control de rango de oxígeno, que básicamente sería la cantidad de dióxido de carbono. Y este más que todo no va a cambiar porque es como quien dice el dióxido de carbono que existe en el aire, así que este va a mantenerse con un valor fijo. Bien, una vez aparte de eso tenemos lo que son los indicadores de la temperatura del paciente, ya sea bueno, deficiente y excelente. Aquí, como podemos observar, no hay datos. En caso de empezar a tomar, tenemos valores de excelente, bueno, y por último los botones que van a, bueno, los botones que son para probar tanto la temperatura, la humedad y el estado de la puerta, que básicamente tendrían que prenderse todos o apagarse todos. Bueno, en sí, primero, para la prueba de humedad y temperatura tenemos lo que es, bueno, en la temperatura tenemos lo que es, volvemos a la primera parte, tenemos que estamos usando valores de 21 como excelente, referencia de una guía de práctica. Tomamos valores de 22 a 26, que sería valores estándar pasado de 1, y otro valor nos va a dar deficiente. Mientras que en la humedad tenemos valores de 50 va a ser excelente, 40 a 60 bueno y otro valor deficiente. Entonces, en esta parte de aquí se supone que en nuestra maqueta implementada tenemos el sensor de HT11, que es el que mide temperatura y humedad. Así que una vez coloquemos nuestro dedo ahí para que seleccione nuestra temperatura y humedad, vamos a ver cómo va a ir subiendo. Dependiendo de este, vamos a ver qué alarma se activa primero. Como podemos observar, se activa la alarma 2. ¿Por qué? Porque es una temperatura deficiente. Recordemos que esta estaba de 50 a 60. Y como podemos observar, nos sale un mensaje de humedad deficiente. Se tiene que prender el LED amarillo y se prende el LED amarillo junto a su buzzer de alarma. Podemos observar que la temperatura también está subiendo, pero todavía sigue en el rango de bueno, así que en tanto no se va a prender el LED rojo ni va a sonar su alarma. Para silenciar podemos aplastar el botón y podemos observar que se apaga se apaga la alarma, tanto el botón de la alarma como el LED, pero va a seguir sonando porque su temperatura sigue en deficiente. Ahora tenemos el estado de la puerta. La puerta la podemos observar, la tenemos con un botoncito. Así que si este botón se mantiene presionado, bueno, ahorita la puerta está abierta, pero si la mantenemos presionado, podemos observar cómo cambia el estado a cerrado. Eso significaría que nuestra puerta se tiene que cerrar, básicamente. Pero si soltamos el botón, podemos ver cómo la puerta se abre nuevamente. Bueno, como mencioné antes, en el registro de dióxido de carbono vamos a tener solo una marca, no se va a encender ni nada y no le podemos poner un rango ya que es un valor fijo. Ahora procedemos al apartado 2, que es el de sensor de temperatura. Bueno, para el de temperatura corporal usamos el MLX 90
614, que básicamente sería el que tenemos implementado aquí. Este actúa como un sensor de temperatura infrarrojo. Básicamente, si colocamos el dedo aquí, aquí podemos observar que ya lee nuestra temperatura y cambió de un estado de temperatura deficiente, o sea, va bajando porque ya retiré el dedo. Pero lo volvemos a colocar y nos marca una temperatura de 43.79 grados, un estado bueno para el rango que teníamos. Ahora vamos con el de saturación de oxígeno y ritmo cardíaco, que para este utilizamos el MAX 30-100. Este lo podemos ver en la parte de aquí. Una vez que este, igual que el otro, con el infrarrojo detecte nuestro dedo, podemos ver cómo empieza a marcar datos. Tanto tenemos en la saturación 93 y en el ritmo cardíaco 62. Podemos observar que va subiendo, tenemos un estado bueno en ambos, pero si retiramos el dedo, podemos observar cómo estos valores vuelven a cero. Eso significaría que ya, o sea, que no, que están correctos los datos porque no hay valores, no va a tomar nada, ya que estos dos dependen del infrarrojo que tienen instalado. Y por último, para la comprobación de botones, se supone que cuando prendemos toditos los botones, tendrían que prender tanto los botones rojo, el amarillo y el verde, que sería temperatura, humedad y las puertas. Y una vez que prendemos, se puede ver cómo se prenden tanto los botones de temperatura y alarma. El de la puerta básicamente su estado está en abierto, así que tiene un opuesto, pero se le podría modificar dependiendo, ya que se está comprobando básicamente va solo el de la temperatura y humedad y de las alarmas. Y eso sería todo. Y así es como estaría la maqueta con el debido circuito. Cabe recalcar que para el circuito y si se realizó dos circuitos, uno que sea temperatura, uno temperatura, humedad, puertas y el de dióxido de carbono, mientras que el otro se realizó en un Arduino Uno para el sensor infrarrojo. Aquí podemos ver las conexiones. Y eso sería todo. Muchas gracias.